Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 21 de marzo del año 2025. En sus 7 años de mandato como presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez solo ha logrado aprobar 3 presupuestos generales del Estado. En esta legislatura, de momento no ha conseguido aprobar ninguno. En marzo de 2024, cuando creía que iba por fin a tener unos presupuestos, pasó lo del adelanto electoral en Cataluña. Y claro, como vio que ni Esquerra ni Junts le iban a aprobar las cuentas, Sánchez decidió renunciar a presentar los presupuestos. Que aquí es importante, aprobar o presentar. No, aprobar a lo mejor no te los aprueban, pero es que ni los ha presentado. Y justo en ese momento, cuando el gobierno anuncia que no va a presentar los presupuestos, Pilar Alegría, estamos hablando de marzo de 2024, dijo esto. Y lógicamente vamos a trabajar ya con esa mirada puesta para los próximos presupuestos del año 2025. Marzo de 2024. En junio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de elaborar esos presupuestos, dijo esto. Ahora ya, cuando llegue el momento de su preparación, tendremos que retomar esas conversaciones al punto donde se dejaron para tener el presupuesto en tiempo y en forma. En tiempo y en forma. Luego les explicaremos cuál es el tiempo y las formas de los presupuestos generales del Estado, porque es algo que marca la ley. Pero un mes después, el pasado julio, el objetivo era el mismo, tener presupuestos generales del Estado. Ojalá el 31 de diciembre España tenga también un nuevo instrumento de política económica, como son unos nuevos presupuestos. Transcurrió el verano, a finales de agosto comenzaba el nuevo curso político y en rueda de prensa en Moncloa, tras el primer Consejo de Ministros a la vuelta de las vacaciones de verano, escuchen lo que dijo la portavoz Pilar Alegría. Estamos todavía en los últimos días de agosto, nos queda aún el mes de septiembre y desde luego nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es presentar unos presupuestos en tiempo y forma. ¿Por qué dijo estamos todavía en el mes de septiembre y queremos presentar unos presupuestos en tiempo y forma? Porque el artículo 134.3 de la Constitución dice textualmente: el Gobierno deberá presentar al Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Es decir, que si las cuentas públicas vigentes, las de últimas que se aprobaron, caducaban el 31 de diciembre de 2024, la obligación del Gobierno era presentar unas nuevas cuentas públicas, ojo, presentar 3 meses antes, es decir, antes de octubre. Pero llegó octubre y el Gobierno siguió dando largas. El 19 de octubre, Pedro Sánchez dijo esto. El Gobierno de España, lo he dicho en muchísimas ocasiones, va a cumplir con su deber y es presentar unos presupuestos generales del Estado. Hombre, cumplir con su deber era si los hubieran aprobado en septiembre, pero es que cuando Sánchez dijo esto era 19 de octubre. El presidente mantenía intacto el discurso y llegó diciembre. Y a pocos días para finalizar el año, recuerden, María Jesús Montero, los vamos a tener ojalá antes del 31 de diciembre, pues pocos días antes de que llegara el 31 de diciembre, Pilar Alegría no se daba por vencida. Este Gobierno mantiene el optimismo y sobre todo la perseverancia. Nuestra actitud, nuestra pretensión es, lógicamente, poder aprobar esos nuevos presupuestos del año 2025. Cuando Pilar Alegría se reía al decir esto, yo no sé si es porque le entró la risa sabiendo que estaba soltando una trola a los periodistas o porque ya se hace gracia a sí misma. Pero es que entramos en 2025, en este año en el que estamos, y el Gobierno seguía sin presentar los presupuestos generales del Estado que debió presentar en septiembre al Congreso. A principios del mes de enero de 2025, María Jesús Montero volvió a prorrogar el plazo. La intención, ¿no?, sería presentarlo durante este trimestre, que evidentemente si nos tenemos que retrasar unos días, pues así lo haremos, pero el objetivo es presentarlo durante este trimestre. Claro, hasta donde yo sé, si no lo ha cambiado el sanchismo, un trimestre tiene 3 meses.
Y el primer trimestre del año es enero, febrero y marzo. Y llegó marzo. Y los periodistas estaban impacientes por saber si el gobierno iba a presentar o no presentar los presupuestos generales del Estado. Y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un periodista le dijo: portavoz, nos dijeron en enero, nos dijeron en febrero, llega marzo, ¿mantienen todavía que van a presentar los presupuestos en el primer trimestre del año? Y esto dijo Alegría. Sobre los presupuestos, evidentemente cuanto antes, y el trimestre aún no ha terminado, que estaba mirando el calendario, estamos todavía a 4 de marzo, con lo cual, desde luego, vamos a seguir trabajando con todas las ganas y las posibilidades para poder hacer efectiva el poder presentar esos presupuestos cuanto antes. Como han escuchado, Pilar Alegría dijo eso el 4 de marzo y no pudo decir más. Pero el 5 de marzo, solo un día después, llegó un aluvión de esperanza para el gobierno. ¿Por qué? Porque Zapatero pactó con Puigdemont en Waterloo la cesión de las competencias en inmigración y fronteras a Cataluña. Y entonces Patxi López, un pelín eufórico, dijo esto. Y esto lo que abre es un nuevo tiempo en el que seguiremos explorando la posibilidad de que haya presupuesto, porque ese es el objetivo, ¿no?, del gobierno. Hace tan solo una semana, el 13 de marzo, Pedro Sánchez, todavía a la sombra de ese optimismo que se desató en el sanchismo porque le habían entregado a Puigdemont lo que habían dicho que tampoco se le podía entregar, Pedro Sánchez dijo esto. Nos gustaría que hubiera presupuestos y seguimos, tanto en el gobierno de coalición como también con los grupos parlamentarios, dialogando para sustanciar esos presupuestos en los próximos meses. Este es el discurso que mantenía el gobierno hasta esta semana. Hasta esta semana. Pero ya no. Porque cuando comenzó esta semana empezaron a filtrar desde la Moncloa a medios afines, oye, que ya lo de los presupuestos, que va a ser que no. Por supuesto, todo en privado, porque en público mantenían otro discurso. Y llegó el día de ayer, en el que los medios del Grupo Prisa publicaron que el gobierno les había reconocido que tampoco iba a presentar presupuestos este año. Y es por esta razón por la que ayer por la noche, en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas, una periodista le hizo la pertinente pregunta a nuestro presidente. Su gobierno se comprometió a presentar los presupuestos incluso si no tenía los apoyos. Hoy parece que esto no es del todo así, que han cambiado de posición. Le quería preguntar si efectivamente renunciarán a presentarlos en el caso de que no logren los apoyos o si mantienen que lo harán. Y en el escenario de que no tengan los apoyos suficientes, pues ¿cuál sería el escenario? Si usted cree que en ese caso, al no tener apoyos y hoy se han perdido votaciones en el Congreso, sería conveniente convocar elecciones. Pues fíjate, Irene, si te digo yo eso. Por favor. Pues por supuesto vamos a sudar la camiseta. Como lo he dicho siempre. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad. A Sánchez, como han visto, si no lo han visto, vayan al vídeo. No al de Televisión Española, que parece que no sale el momento en el que los maseteros casi le estallan, que es cuando se nota que a Sánchez le ha molestado algo. Pero solo escuchando se nota cuando una pregunta le molesta al presidente. Pues anda, Irene, que si te digo que... Ya, pero le ha preguntado algo muy sencillo. Usted prometió que iba a presentar... hemos puesto el corte, ¿verdad, Isaac? El del 19 de octubre. Por supuesto que voy a presentar los presupuestos. Por supuesto que voy a presentar unos presupuestos generales. Y ahora nos empiezan a decir, por lo bajini, que no los van a presentar y que tampoco es tan importante y que si no se presentan los presupuestos no pasa nada. Se prorrogan. Sí, si aquí no hablamos ya de aprobar o prorrogar, hablamos
de que textualmente el artículo 134.3 dice: el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos generales del Estado. Deberá presentar. Si no tienes mayoría, te los tumban, te llevas el berrinche a casa y si quieres, como te decía la periodista, adelantas elecciones. Y si no, prorrogas los presupuestos. Pero hay un manual de instrucciones en la democracia española que se llama Constitución, que te dice que 3 meses antes de que caduquen los viejos presupuestos tienes que presentar unos nuevos. Otro que se ha enfadado mucho hoy cuando le han preguntado ha sido Patxi López. Por favor, no se pierdan la respuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Que yo no entiendo por qué estamos teniendo este debate desde ayer. Pero si el Gobierno y el presidente del Gobierno ha dicho lo mismo todo el tiempo. Estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. Estamos trabajando para conseguir que haya presupuestos. Yo no sé por qué estamos, si va a haberse presupuestos o no. Estamos trabajando para que los haya. Este es el motivo, este corte que acaban de escuchar es el motivo porque el equipo de la noche de Es Radio ha hecho todo el trabajo de fonoteca que les hemos puesto en estos 12 minutos de programa. Porque los sanchistas mienten hasta para mentir. Se lo repito, mienten hasta para mentir. Cuando están mintiendo sobre una mentira envuelta en un engaño. ¿Que han dicho siempre lo mismo? ¿Que han dicho siempre lo mismo? Pero si dijeron que los iban a tener en tiempo informa en septiembre, que los iban a tener antes del 31 de diciembre, que los iban a tener el primer trimestre, en mi calendario todavía marca el 4 de marzo. Pero lo que dijeron, y fue palabra del presidente, es que los iban a presentar. Por supuesto que los vamos a presentar. Si no se los aprueban, oye chico, pues mala suerte, pero los iban a presentar. ¿Cuándo? Hoy publica Fernando Garea en El Español que el presidente le ha comunicado a algunos de sus ministros, si no te lo ha comunicado a ti es que estás fuera del círculo de confianza, que no va a presentar las cuentas públicas. Que como no las va a sacar adelante, que no las presenta. La Constitución por el arco del triunfo. Esto es lo que dicen en privado, ¿eh? Y por eso están que rabian. Porque en privado saben que le han dado a Puigdemont todo lo que le ha pedido y, sin embargo, Puigdemont, por algún motivo, les está haciendo todavía sudar la gota gorda. En público, Félix Bolaños ha dicho hoy que es que no está madura todavía la cosa. Es evidente que a día de hoy pues, los apoyos para unos nuevos presupuestos generales del Estado no están maduros, a día de hoy. Por supuesto que seguiremos hablando, seguiremos trabajando y no tenemos ninguna preocupación. Pues viendo la cara y el enfado del presidente del gobierno y escuchando a los portavoces socialistas, cualquiera diría que sí tienen alguna preocupación. Aunque yo no me atrevo a decir si están preocupados por no tener presupuestos generales del Estado, por no poderlos ni siquiera presentar en el Congreso para que no se lo tumben como lo del gasto en defensa, o si son las noticias nuevas que hemos conocido sobre las tramas sanchistas los que les llevan a esa preocupación o enfado. O a lo mejor es de todo un poco. Tomás Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches, Dieter. Cayetano González, buenas noches. Hola, Dieter, buenas noches. Esmeralda Ruiz, buenas noches. Hola, Dieter, buenas noches. Y todavía, Cayetano, tenemos que escuchar a Patxi López decir que, oye, que no entiende la pregunta y el revuelo. Que por qué, y ayer a Sánchez, escucharle con ese tono, casi molestarse porque se le haga una pregunta sobre algo que es clave de bóveda de una legislatura. Los presupuestos, Cayetano. Bueno, yo creo que de Patxi López tampoco, Dieter, no hace falta que te diga que tampoco esperes mucho, ¿no? Porque da de sí lo que da de sí, y le conozco bastante bien, o le he seguido bastante en los años de su política en el País Vasco. Yo simplemente quiero recordar que Sánchez, creo que fue en el año 2017-18, a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, le dijo que si no aprobaban los presupuestos, el gobierno del PP tendría que convocar elecciones. Yo ya sé que es un recordatorio que a Sánchez, bueno, pues le da lo mismo, ¿no? Porque lo que dice, vamos, él diría que es un cambio de opinión, ¿no? Pero bueno, pero es una mentira más y es una
bueno, es una falta de coherencia más de tantas que tiene Sánchez, ¿no? Pero Sánchez pidió a Rajoy que convocase elecciones si no era capaz de aprobar los presupuestos. Luego vino la moción de censura y tal, ¿no? Bueno, yo creo que has subrayado muy bien, aunque también para Sánchez le da lo mismo, que esto es una obligación constitucional. O sea, no es un capricho de la oposición, no es un capricho de los periodistas, no. Están obligados a presentar. Y como bien has distinguido, una cosa es presentar y otra cosa es aprobar. Pero es que a Sánchez, bueno, le entra urticaria simplemente o solamente con pensar que si los presenta no los va a aprobar, evidentemente, ¿no? O sea, no los saca adelante. Entonces, lo que pasa, Dieter, que esta semana haciendo un poco, es decir, recopilando todas las barrabasadas de Sánchez, dices, bueno, pues es que ya son tantas que a mí no me sorprende la declaración de ayer de anoche. Sí que es verdad que en el tono resultó, pues, bueno, le salió ese punto o esa beta que tiene de soberbia, de no aceptar la más mínima crítica, aunque sea de una periodista a la cual llama por su nombre. Bueno, y en fin, es el presidente que tenemos, y esos son sus hábitos, ¿no? Es muy complicado hacer así política o que, vamos a decir, que la democracia o las mínimas reglas democráticas funcionen, ¿no? Porque, y no quiero irme del tema, pero lo vimos el miércoles en la sesión de control, o sea, cuando el líder de la oposición le pregunta si él estaba al tanto de las presiones del suministro digital y el presidente de Telefónica que él ha puesto sobre uno accionista del grupo Prisa, de Vivendi, pues manzana, ¿cómo es el refrán? Manzanas traigo que hoy... que, ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen manzanas traigo? ¿No? O sea, es que ni contestó. Entonces, es tal el desprecio que tiene por el Parlamento, por el Congreso, por las reglas democráticas, que a mí ya me resulta muy difícil encontrar las palabras. Pero fíjate, Cayetano, yo esta noticia, Tomás, no la enfoco por otra más de Pedro Sánchez, porque de hecho yo hoy me he vuelto a escuchar el momento amplio y exacto del corte de sonido del año 2018, donde Sánchez le dice a Mariano Rajoy lo que tú has comentado, y al final le dice, y si no presenta presupuestos, y si no convoca elecciones, al menos que se presente a una moción de confianza, que es lo que al final ha conseguido que Puigdemont no le pida. Pero yo lo quiero analizar desde el punto de vista de cómo está la legislatura y el gobierno en este momento, Tomás, porque Sánchez ya está dejando cada vez más claro que si por él fuera no presentaría nada en el Congreso. Pero es que hay algunas cosas que son inevitables. Lo del gasto en defensa se lo quiere saltar. Los presupuestos, como no pasa nada si no los presenta, pues se los salta también. Pero cualquier votación que llega, hoy Bolaños estaba también de una mala gaita diciendo el 10% de las votaciones solo las perdemos, el 10%. Ganamos el 90%, pero aquí solo es noticia el 10%. Tranquilo, Bolaños, hombre. Es lógico que si el partido con el que estás gobernando se ha puesto a votar ahora junto con el Partido Popular cada 2 por 3, sea noticia. Lo otro sería lo normal. Sí, la legislatura no es que esté en peligro, que sea un disparate, es que está podrida. Está podrida. No está madura, está podrida. Está podrida, absolutamente podrida. Entonces te tienes que encontrar, pues, con historias absolutamente delirantes, pero en lo pequeño y en lo grande. Es decir, de repente, ¿qué vas a decir en Europa si resulta que te tumban en tu Congreso el gasto en defensa? Pero y tú eres el primer europeo, no se puede, supone. No puede. No puede, quiero decir, no puede. Es que cada vez que está en el Congreso le desnudan. Ese es el problema. El problema es exactamente ese. Le tumban el integral de sanidad o sí, la historia esta, sí, la agencia donde querían colocar a ese, bueno, a Fernando, ese personaje. sí. Pero tienes razón, Tomás. Lo que pasa es que esas fotografías desnudo las publican las revistas del corazón español.
La fotografía desnudo del presupuesto para defensa, esa te las publica la prensa europea. El Financial Times, Der Spiegel. Se cabrean, es decir, en un momento además en el que todo el mundo está... Yo creo que están echando el resto en muchos casos porque les conviene, que decir, a Macron le conviene muchísimo una situación de excepcionalidad porque está ahí cogido con alfileres. Bueno, en Alemania también tienen otros problemas que interior y puede tapar todos los que... Pero es que también lo quiere hacer, pero no puede, está muerto. Entonces, fíjate, hay una cosa que siempre se ha dicho, es decir, lo sosteníamos desde Platón, dice, la degradación del lenguaje es directamente proporcional a la degradación de la sociedad. Y el lenguaje está absolutamente degradado. Es decir, cuando no puedes decir rearme, ya has perdido una batalla. Es absolutamente ridículo. ¿Cómo vas a armarte si niegas que te puedas armar? Eso es perder la batalla de antemano y ya está. Es decir, todo esto lo has perdido. Cuando escuchas a Patxi López defender a las víctimas, usted defendiendo a las víctimas, pero es de vomitar. Pero ¿cómo vas a defender a las víctimas? Cuando te dicen que el responsable uno de los responsables de los 120.000 muertos en España va a volver a dirigir a primera línea la salud de la nación. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Pero cómo? Es imposible. Fíjate. No pueden más. Y fíjate en eso, el lenguaje. Sí, ha perdido todo. Sí, ayer nosotros, y ha tenido mucho éxito mediático, ayer nosotros nos centramos precisamente en el lenguaje, recordando los otros eufemismos de Sánchez. Algunos colaron, porque eran otros tiempos, algunos colaron en el pasado, pero hoy ya no cuelan. Y yo, Esmeralda, después de 7 años analizando a Sánchez como presidente y algunos más como político, creo que empiezo a entender parte de su comportamiento. Yo creo que le molesta todavía más cuando el golpe político o la crítica o viene de alguien que no se espera o viene de alguien que le sorprende. ¿Por qué el miércoles se quedó cao con Feijóo? Porque no esperaba que le sacara ese tema y que fuera tan duro. ¿Por qué en la rueda de prensa ayer se molesta especialmente? Porque la que le pregunta, la Irene a la que cita, creo que es Irene Castro del diario.es, que además salía Sánchez atravesado, porque yo decía, oye, que no hay seguro que en Europa no le vayan a comprar la moto. Ayer no se la compraron. Porque a Sánchez se le nota cuando sale contento y dice, les he engañado, les he dicho que vamos a meter como gasto militar las vías del tren, los drones para apagar incendios y demás. Ayer salía enrevesado, pero Esmeralda, y te lo pregunto a ti, yo creo que además se han torcido porque creo que quería dar el golpe de efecto, ojo, y no lo descarto, que con Sánchez no se puede descartar nada, que llegue mayo y presente unos presupuestos con Puigdemont. Pero lo cierto es que ahora está diciendo que no los va a presentar, a no ser que mienta también a sus ministros. Y claro, es que el 5 de marzo le dijeron a Puigdemont, ¿qué quieres para aprobar los presupuestos? Pues inmigración y frontera. No, que eso no podemos, que hemos dicho, Marlaska dijo que no te lo podíamos ni ceder. Que me lo deis. Toma. Y empezaron desde el bando socialista y desde Moncloa, empezaron a decir que estaban negociando, que estamos con los presupuestos. Estaban encarrilados. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues ahora los presupuestos, y esto es muy significativo, Dieter, se han convertido en la palabra maldita para Pedro Sánchez. Antes no importaban tanto. ¿Pero por qué Puigdemont ha hecho esto? ¿Tú crees que hay posibilidad todavía de...? De que los pueda sacar adelante y que les vote a favor, es que con Puigdemont no podemos descartar ningún escenario. Es verdad que ahora mismo, hasta hace una semana, lo que se nos hacía llegar, por lo menos por parte de Junts, es que con discreción, pero que se estaba negociando, estaban hablando, claro, y después de la delegación de competencias, el traspaso de competencias en inmigración, después del acuerdo también para el reparto escandaloso de Menas, la cosa iba bien. Pero la reacción de ayer de Pedro Sánchez fue muy interesante. Y tú decías, claro, es que a él también le sorprende el hecho de que determinados periodistas sean los que le trasladen esa pregunta. Y también el escenario internacional. A Sánchez ya no le va bien ni siquiera estar fuera de España.
tampoco le va bien. Ahora ya llegan esos asuntos también fuera de España. Acuérdate, ayer se va al set de la prensa extranjera para ver si así esquiva el asunto de lo que iba a pasar por la tarde en el Congreso de los Diputados y no lo esquiva. Y hay una periodista española que le dice, y sobre la división de su gobierno respecto al gran asunto ahora mismo internacional, que es el rearme, no lo puede evitar. No puede evitar que le pregunten por los presupuestos generales del Estado. Ya no le va bien. Y muestra de ello es pues la reacción que tuvo ayer, que no pudo ocultarlo. Yo creo que si hubiese presupuestos, los presupuestos tendrían que reflejar el incremento en gastos de defensa. Y Sánchez sabe perfectamente que Sumar no se los apoya, que Podemos no se los apoya, que Bildu no se los apoya, que el BNG no se los apoya, que Esquerra, bueno, depende. Es decir, o sea, que no solamente ahora el problema es Puigdemont, el problema es esto, ¿no? El problema es todo, ya. Ya, pero digo que es que tiene una grieta en su gobierno, que ayer se puso de manifiesto en la división Sumar votando con el PP, etcétera, que eso evidentemente les escuece, porque no puede soportar la derrota en público, ¿no? Y él tan ufano y con ese gesto anoche cuando dijo, no, pues prorrogan, que hay estabilidad, que ellos, vamos, yo sé muy pocas cosas en el terreno económico, pero sé una, que si no se aprueban los presupuestos, por ejemplo, un tema que tú has sido muy luchador y eres muy sensible, como somos todos, pero tú has batallado, no puede haber ayudas para los enfermos de la ELA. Por ejemplo, es decir, una cosa que me parece que tiene su importancia, ¿no? Después de haber aprobado una ley en el Congreso, no recibirán €1 los enfermos de la ELA si no hay presupuestos. Bueno, yo espero que una pregunta parlamentaria en la próxima sesión de control vaya por ahí, ¿no? O sea, usted ha tenido presentes, bueno, no sé, por ejemplo, digo como un tema que a mí me parece, hombre, muy social y muy, es decir, muy importante, ¿no? Sobre todo después de lo que costó aprobar la ley. Y no lo tengo claro, Cayetano, porque con este gobierno se demuestra que puede buscar un... Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Oye, ¿cómo no podemos tener presentados los presupuestos? La Constitución dice que sí, y él no lo hace. Si está diciendo que va a utilizar la cláusula metida en pandemia de trasvase de dinero entre ministerios sin tener que pasar por el Parlamento para hacer lo de el rearme. Si puedes coger y gastarte, aunque fuera en lo que dicen, que no es así, aunque fuera en flores en vez de balas, confeti en vez de tanques, si puedes hacer 2.000, 3.000 millones de euros, ¿no puedes hacer 60 millones para los más afectados para la ELA para empezar? Y luego otros 200 y luego los 600. Si este presidente puede hacer todo. Ahora, que los de la ELA se vayan despidiendo porque no lo ha hecho hasta ahora, a sabiendas, imagínate después. ¿Y los de Valencia? Y los agricultores, 700 millones. Y los agricultores, claro. Y tantos otros. No, pero no puede porque eso tendría, yo iba a decir exactamente lo mismo. No hay el problema es el rearme. El problema corto es el rearme. Y el problema, y lo que a él le puede sacar de quicio, es que en Europa sepan que no va a aprobar unos presupuestos porque no puede gastarse dinero, no quiere la gente que se gaste dinero en armamento. Y eso, a ver cómo lo vende. Quiero decir, porque luego otras cosas que Junts posiblemente le puede decir que sí. Podemos es muy difícil en este caso. Sobre todo si mete el gasto en armamento, pero le dejarían en ridículo, sería hasta en el último momento. O sea, le harían sufrir, le harían mear sangre, como dijo Puigdemont, y todavía no ha acabado la historia. Sería en el último momento, quedaría ya en ridículo ante toda España. Es decir, no es posible que estos tíos te pongan al gobierno, al Estado, de rodillas. Pero eso es lo que le da también todavía más rabia a Sánchez, porque él sabe que si Puigdemont le hubiera dado el visto bueno a los presupuestos un par de meses antes, claro, o hace un mes, no estaría en este asunto, estaría con otra, estaría metiéndole una adenda, tirando de por aquí, por allá. Entonces le da rabia primero, yo creo que con los suyos, o sea, los negociadores. Con Zapatero creo que no se atreve porque parece ser que es el de los negocios del PSOE.
pero al resto, a Santos Cerdán le dirá, ¿pero a qué estás yendo tú a Suiza? ¿A comer chocolate? ¿A qué estás yendo tú a Suiza? ¿A que lo cuenten los cayetanos porque vais todos los viernes? ¿A qué vas a Suiza? ¿Para qué ha servido todo esto? No era para que la legislatura no sé qué, y ahora fíjate cómo estamos. Y ahora además sabe lo que vosotros dos estabais diciendo, Cayetano, Tomás, que aunque Junts le dijera ahora, venga, vale, dice, ahora no, bueno, yo te digo que Puigdemont es capaz de decirlo solo para fastidiar, ¿eh? Sí, para decir, claro. Venga, vale, ¿y cómo lo meten? Porque ya Podemos tiene la excusa para enrocarse y decir, yo los presupuestos de la guerra no los voto. Claro. Y con eso, decir, y si vamos a elecciones, habrá 4 que me voten. Es que liquida Sumar, ¿eh? Si hace eso, los liquida. Y por cierto, el PP en ese escenario no debería apoyar los presupuestos. Que es otra cosa que le está sacando de quicio a Sánchez, que de pronto llega el PP y ya no le vota. Ya no le vota. En la guerra como en la guerra. Que dice, hay que oye, ir a... que te vamos a sacar la agencia. Dice, perdón. Claro. Te saltas el reglamento del Congreso, no oyes al letrado mayor, vetas una votación que se ha hecho en el Senado y me dices que, y como le dijo la diputada del PP, y sin presupuestos, ¿va usted a montar una agencia? ¿Con qué dinero? ¿Y quién la va a llevar? ¿Y quién la va a fiscalizar? ¿Coldo? ¿Aldama? ¿Ábalos? Es que con el presupuesto del Real me pasa lo mismo, pero es decir, que va a controlar usted otra vez, va a hacer lo mismo que con las mascarillas, es decir, aquí no se va a controlar nada. Los suyos, la parte de la corrupción, los grupos parlamentarios de la legislatura, la parte de la corrupción les da igual. Sí, pero al PP no le da igual. No, el PP no, pero y a Vox tampoco. Pero lo del armamento saben que no, porque no se fían de Sánchez. Tú imagínate, Cayetano, que saca esto adelante y convoca elecciones. Y lo han votado Esquerra, Podemos, Bildu. Es que les da el abrazo de los osos y se lo come con patatas a todos. No se lo votan, Dieter. No, los 4 de Podemos seguro que no. Y los de Bildu tampoco. Y Bildu, el único rearme que les interesa, ya sabemos cuál es. Sin embargo, el PNV, siempre en su tradición, sí se los vota. El PNV también, eso seguro. Esquerra a lo mejor no, pero... Mira, Esquerra, yo he escuchado a Rufián, si nos lo explican bien, si se invierte no más, sino mejor es posible. Por eso está con todo esto de es un salto tecnológico. Bueno, sí, lo de los drones, pero ¿qué tiene que ver un dron de combate? ¿Cómo va a usted? Lo que puede hacer es incendiar un bosque, pero apagar un fuego no. No, perdona, los drones sirven para controlar los fuegos. Controlarlos, sí. Sí. No, los drones sirven en la lucha contra los incendios. Ahora, lo que está haciendo es tomarnos por imbéciles. O sea que me está contando usted que va a meter en un plan de rearme en el que en el libro blanco, en los papeles de Europa ponen armamento, municiones, misiles, y usted dice que como las vías férreas sirven para lo mismo meter un tren de pasajeros que un tren de mercancías militares, que cuenten. No, claro, es que para que el cambio climático no provoque oleadas de migración, o sea que las guerras las provocan los inmigrantes. Que voy a meter el gasto en medicamento porque es importante tener a la población sana. Y lo de los drones. Es que un dron vale para una cosa y vale para otra. Ya, pero es que a los europeos no sé si se la colará. Yo creo que ya a los españoles es difícil que alguien sea tan rematadamente imbécil como para encontrar esta trola. Y por lo visto, ni siquiera a sus socios parlamentarios. Porque si la trola funcionara, lo presenta en el Parlamento y dice, no, que nosotros somos el único país que va a invertir en el rearme, pero el rearme del amor. No, pues de momento ya sabemos que ni presupuestos ni rearme. Escuchamos a Agapito y continuamos la tertulia. Bueno, no. Y comenzamos oficialmente la tertulia de los Cayetanos. Según los estatutos. Pero he consultado al letrado mayor de los Cayetanos y me ha dicho, haz lo que quieras. Si en el Congreso se puede hacer lo que quiera. No será este chico, ¿no? Porque tiene cara de niño. Galindo. Galindo, no será Galindo al que hayas consultado. Pues no fastidies. Pues escucha, creo que es pluriempleado, que es letrado mayor del Congreso y letrado mayor de los Cayetanos. Bueno. Pido la paz y la palabra. Tardes de toros. España. Extraordinaria fue mi primera impresión de la película de Albert Serra, Tardes de soledad.
Terminó la proyección y me quedé con ganas de verla otra vez. Estamos ante una obra de arte, cine en estado puro. Cine es, en efecto, la conjunción de imágenes y sonidos. Cine para mostrar a España abierta en canal, la corrida de toros. La última religión pagana de Oriente y Occidente. La única capaz de absorber a un mundo que escupe a Dios y da la espalda a la muerte. El toro aparece como alternativa a un mundo melífluo de emociones y sin columna vertebral para enfrentarse a lo real, al toro de la vida, la muerte. Aquí hallaremos la tragedia humana, el drama terrible del hombre en vilo ante una bestia mítica, grandiosa, el toro bravo, España. El estremecimiento humano ante la muerte, el temor a perder la vida, siempre fue resuelto en España a través de la plástica. Ahí exactamente se sitúa Serra. El pánico a morir es captado, expresado, como en las mejores etapas del barroco español. La muerte y la vida van entrelazadas, magistral argumento. Es ese entrelazamiento para una película universal, realista y poética. La primera escena me acarició el alma. El resto fue coser y cantar. Me hizo olvidar por completo de las urgencias de la vida cotidiana para vivir de cine. Nada del mundo exterior me afectaba. Me pareció estar en las ventas. Fui ajeno a las contradicciones vulgares de la existencia. Me sentí un bienaventurado mientras duró la proyección. El bufido en la noche de un bello toro negro sintetiza toda la película. El resto es explanación sutil del sacrificio de un animal totémico, el toro bravo. Eso es una corrida de toros. La muerte es la protagonista. Jamás falta la cita. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.